Narrativa. 7 preguntas aparentemente inocentes. Eso fue todo lo que necesitó mi esposa para pensar que podía destruir mi vida. Pero esto es con lo que no contaba, llevo casado con ella 8 años y sé cuándo está de caza. Comenzó un miércoles por la mañana mientras me preparaba para ir al trabajo. Entró en el baño con ese tono falsamente despreocupado que usa cuando quiere algo. Mi amor, ¿cuál es el nombre de esa cuenta de inversión que mencionaste el mes pasado? Me detuve a mitad del afeitado. En 8 años de matrimonio, Sofía nunca había preguntado por mis inversiones. Normalmente ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de finanzas. ¿Por qué preguntas? Oh, solo curiosidad. He estado pensando que deberíamos estar más involucrados en los asuntos financieros del otro, ya sabes. Algo no cuadraba, pero respondí de todos modos. Es de GBM. La cuenta que termina en 4782. Ella asintió, pero capté su toma de notas mental. Esa pequeña pausa donde archiva la información. La había visto 1000 veces cuando memorizaba listas del súper o planeaba sorpresas. 2 días después, durante la cena en nuestro lugar habitual de los viernes en Polanco, volvió a atacar. ¿Cuál es tu usuario del trabajo otra vez? Podría necesitar acceder a tu correo si hay una emergencia. Esta vez, dejé el tenedor. ¿Emergencia? ¿Cómo cuál? No sé. ¿Y si te pasa algo? Deberías saber estas cosas. La preocupación en su voz era digna de un Oscar, pero su elección del momento era pésima. 8 años juntos y de repente se preocupa por el acceso de emergencia. Es la misma contraseña que he usado para todo desde la universidad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es exactamente? Le di una larga mirada. Guerrero 1987. Sonrió con esa sonrisa ensayada y cambió de tema a su día en el trabajo. Pero noté lo rápido que pasó página, como si hubiera conseguido lo que había venido a buscar. Durante la semana siguiente, las preguntas siguieron llegando. Siempre casuales, siempre envueltas en preocupación o curiosidad. ¿Qué banco usamos para la hipoteca otra vez? ¿Todavía tienes esa caja de seguridad? ¿Cómo se llama nuestro contador? Debería tener su número. Cada pregunta se sentía como un movimiento de ajedrez, y estaba empezando a ver el tablero. No solo estaba recopilando información. Estaba trazando un mapa de todo mi panorama financiero. El gran avance llegó un martes por la noche. Estaba viendo el partido cuando se sentó con su portátil, tratando de parecer relajada. Pregunta rápida. ¿Cuál es tu CURP? Estoy rellenando unos papeles del seguro. Ahí fue cuando todo encajó. No por la pregunta en sí, sino por lo que había observado. Había estado escribiendo cosas en un pequeño cuaderno que guardaba en su bolso. El mismo cuaderno del que había estado tan protectora últimamente, cerrándolo rápidamente cada vez que yo pasaba por allí. ¿Papeles del seguro? Sí, del seguro de vida. Pensé que era hora de que nos lo tomáramos en serio. Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. ¿Qué compañía? Oh, es solo una investigación preliminar. Estoy comparando opciones. Investigación preliminar, claro. Apostaría todo a que ese cuaderno tenía más que investigación de seguros. Mi CURP es el mismo que te di cuando nos casamos. Deberías tenerlo en alguna parte. Su rostro se tensó por un segundo. Claro. Es que no recordaba dónde lo puse. Esa noche, después de que se fue a la cama, hice mi propia investigación preliminar. El historial de su portátil fue revelador. Búsquedas de división de bienes conyugales, demostrar mala conducta financiera y recopilar pruebas para el divorcio. Pero la verdadera joya fue su registro de llamadas recientes. 3 llamadas a un bufete de abogados en las últimas 2 semanas. Me quedé sentado en la oscuridad, atando cabos. 7 preguntas estratégicas diseñadas para darle munición para lo que fuera que estuviera planeando. La cuenta de inversión, las contraseñas del trabajo, la información bancaria, la caja de seguridad, los detalles del contador, el CURP. Estaba construyendo un perfil financiero completo. La pregunta era, ¿qué pensaba hacer con él?
Sonreí en la oscuridad. Ella pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Pero esto es lo que no se daba cuenta. Yo había estado observando sus movimientos desde el principio y ya estaba planeando mi respuesta. Dos pueden jugar a este juego, solo que yo no iba a jugar según sus reglas. A la mañana siguiente, actué con total normalidad. Hice café, le di un beso de despedida, fui a trabajar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ahora sabía exactamente para qué tipo de guerra se estaba preparando, y me iba a asegurar de ganarla antes de que ella se diera cuenta de que la batalla había comenzado. La belleza de conocer a alguien durante 8 años es que reconoces sus patrones. Y el patrón de Sofía se estaba volviendo meridianamente claro. Empecé a documentarlo todo. Cada pregunta, cada conversación, cada comportamiento extraño. Lo que descubrí fue más sistemático de lo que había pensado inicialmente. No solo estaba pescando información al azar. Estaba siguiendo una lista de verificación. Primero, había mapeado mis fuentes de ingresos, luego pasó a los activos e inversiones. Ahora, estaba trabajando en los puntos de acceso, contraseñas, números de cuenta, documentos legales. El jueves por la mañana, decidí poner a prueba mi teoría. Estoy pensando en mover algo de dinero, dije casualmente durante el desayuno. Quizás consolidar algunas cuentas. Levantó la cabeza de su teléfono más rápido que un halcón divisando a su presa. ¿Qué cuentas? Solo algunas cosas viejas de ahorros. Nada importante. Intentó parecer desinteresada, pero pude ver los engranajes girando. Bueno, no hagas nada precipitado. Quizás deberíamos discutirlo primero. ¿Desde cuándo quería discutir mis decisiones financieras? La mujer que una vez me dijo que los presupuestos eran aburridos y que yo manejaba el dinero mejor que ella. Claro, dije. Esperaré. Esa tarde, me tomé un almuerzo largo y visité a mi amigo que trabaja en seguridad informática. Le pedí un favor. Necesito que compruebes si alguien ha estado intentando acceder a mi correo del trabajo desde una ubicación externa. Sacó los registros. Alguien intentó iniciar sesión 3 veces la semana pasada usando tus credenciales. Dirección IP diferente cada vez. ¿Quieres que la rastree? No es necesario. Sé exactamente quién fue. Las piezas encajaban. Tenía mi contraseña, pero no podía acceder a la cuenta de forma remota debido a los protocolos de seguridad de nuestra empresa. Esos intentos fallidos debieron frustrarla. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Hoy estuve hablando con mi hermana y mencionó que una amiga suya pasó por un divorcio complicado porque su marido ocultó activos. Ni siquiera levanté la vista de mi cena. Qué desafortunado. Dijo que las mujeres siempre deberían saber sobre las finanzas de sus maridos, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Se encogió de hombros con una inocencia ensayada. Nunca se sabe lo que podría pasar. Muerte, discapacidad, divorcio. La forma en que dijo divorcio, como si fuera solo otra posibilidad en lugar del evento principal que estaba planeando. Menos mal que confías en mí, dije, encontrando su mirada directamente. Su sonrisa vaciló por un momento. Por supuesto que confío en ti. Pero no se trataba de confianza. Se trataba de reconocimiento. Durante el fin de semana, mientras ella estaba en su clase de yoga, hice mi propio reconocimiento. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero nunca había cambiado la contraseña del nombre y año de nacimiento de su mascota. Su historial de navegación contó toda la historia. Más allá de la investigación de divorcio que ya había encontrado, había estado profundizando en la protección de activos, acusaciones de mala conducta financiera y algo que me heló la sangre, recopilación de pruebas de abuso emocional. Estaba construyendo un caso que iba mucho más allá del dinero. Se estaba preparando para pintarme como financieramente manipulador y emocionalmente abusivo. Pero la prueba irrefutable estaba en sus borradores de correo electrónico. Un mensaje a medio escribir a su amiga abogada preguntando sobre situaciones hipotéticas en las que una esposa podría necesitar protegerse financieramente de un marido controlador. Marido controlador. Tiene gracia viniendo de alguien que estaba documentando en secreto cada uno de mis movimientos financieros.
Hice capturas de pantalla de todo y las guardé en una unidad segura. Si quería jugar al juego de las pruebas, me aseguraría de tener mejores pruebas que ella. El lunes por la mañana trajo la pregunta número 8, sin embargo. Ahora intentaba ser más sutil. Estoy organizando nuestro papeleo. ¿Dónde guardas la escritura de la casa? En la caja de seguridad. En el mismo lugar donde ha estado durante 3 años, ¿verdad? ¿Y eso es en qué sucursal otra vez? Ya sabía qué sucursal. Había estado en esa caja conmigo 2 veces. Esto era solo una confirmación para sus notas. En la sucursal del centro. ¿Qué? Solo quiero asegurarme de tener toda la información escrita en algún lugar seguro. ¿A salvo de qué? De mí. Esa tarde, llamé a mi abogado. No para un proceso de divorcio, para protección. Necesito documentar un comportamiento sospechoso, le dije. Y quiero asegurarme de que todos mis activos estén debidamente documentados y protegidos. ¿Anticipa un proceso de divorcio? Anticipo un intento de manipular un proceso de divorcio mediante acusaciones falsas y pruebas fabricadas. Me citó para más tarde esa semana. El asesoramiento profesional iba a ser crucial porque, fuera lo que fuera que estuviera planeando, era más grande que simplemente dividir los activos. Esa noche, hizo su movimiento más agresivo hasta el momento. He estado pensando que deberíamos abrir una cuenta de inversión conjunta, unir nuestros recursos, hacer inversiones más grandes juntos. No se trataba de inversiones conjuntas. Se trataba de obtener acceso legal a fondos que podría bloquear en un litigio. Es una idea interesante, dije. Déjame pensarlo. Su frustración apenas se contenía. ¿Qué hay que pensar? Estamos casados. Deberíamos estar construyendo riqueza juntos. Estamos construyendo riqueza juntos. Tenemos una cuenta corriente conjunta, ahorros conjuntos y ambos contribuimos al hogar. Pero tus cuentas de inversión están separadas. Como las tuyas. Yo no tengo cuentas de inversión. ¿Podrías? Te he ofrecido ayudarte a abrirlas varias veces. Se quedó en silencio porque no se trataba de construir riqueza juntos. Se trataba de obtener acceso a lo que yo ya había construido. Mientras la observaba procesar mi respuesta, me di cuenta de algo importante. Ella pensaba que yo no tenía ni idea de su investigación. Creía que su actuación estaba funcionando. Pero yo no solo era consciente de lo que estaba haciendo. Estaba 3 pasos por delante de su plan. Y mañana iba a empezar a implementar mi propia estrategia. La reunión con mi abogado confirmó lo que ya sospechaba. No solo estaba planeando un divorcio. Estaba planeando un asesinato financiero. Basado en lo que has descrito, dijo, está recopilando información para reclamar activos ocultos o fabricar un caso de mala conducta financiera. El ángulo del abuso emocional sugiere que está construyendo una narrativa que le daría ventaja en las negociaciones de un acuerdo. Me recliné en la silla de su despacho. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que haga su movimiento? Es difícil de decir, pero si está siendo tan metódica, probablemente esté esperando hasta tener suficiente munición para garantizar un resultado favorable. Eso me dio tiempo para construir mi propio caso. Y a diferencia de ella, no iba a depender del engaño. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en la cocina con una copa de vino y ese cuaderno. En el momento en que me vio, desapareció en su bolso. ¿Qué tal el trabajo? Preguntó con esa sonrisa ensayada. Productivo. ¿Qué tal tu día? Oh, ya sabes, lo de siempre. Comí con mi hermana. Su hermana vivía en Monterrey. No habían hablado en meses. ¡Qué bien! ¿De qué hablasteis? Solo cosas de familia. Charla de chicas. Asentí y cogí una cerveza de la nevera. Mientras la abría, noté que observaba cada uno de mis movimientos. La forma en que sostenía la botella, donde la dejaba, cómo me relajaba en mi silla. Me estaba estudiando como un científico observando a una rata de laboratorio. En realidad, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Sacó a relucir algo interesante.
Su amiga abogada mencionó que las parejas deberían documentar la dinámica de su relación, ya sabes, para protección legal. ¿Protección legal contra qué? Bueno, en caso de que uno de los dos se ponga difícil durante una separación. Casi me río. La ironía era perfecta. Define. Tomó un sorbo cuidadoso de vino. Ya sabes, financieramente manipulador, emocionalmente controlador, ese tipo de cosas. ¿Y la amiga abogada de tu hermana recomendó documentar esto? Dijo que es solo una preparación inteligente. No es que alguna vez lo necesitemos, pero ya lo estaba haciendo. Ese cuaderno no solo contenía información financiera. Eran observaciones de comportamiento, documentación de conversaciones, construcción de un perfil de mí como un marido controlador. Suena a buen consejo, dije. Quizás yo también debería empezar a documentar cosas. Su copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué documentarías? Solo la dinámica de la relación, los patrones de comunicación, las discusiones financieras. El color se le fue un poco de la cara. Eso parece innecesario, pero acabas de decir que era una preparación inteligente. Se rió, pero sonó forzado. Quiero decir, para la gente que realmente tiene problemas en su matrimonio, ¿verdad? Menos mal que nosotros no tenemos ningún problema. Esa noche, escaló a tácticas más directas. He estado pensando en nuestras finanzas últimamente, dijo mientras nos preparábamos para dormir. Me di cuenta de que no sé mucho sobre tu fondo para el retiro. ¿Qué te gustaría saber? Solo cosas básicas. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuáles son las aportaciones mensuales, si hay algún préstamo contra él? Esto no era curiosidad. Esto era un inventario. Aporto el máximo que iguala mi empresa. El saldo fluctúa con el mercado. Pero, ¿cuál es el saldo aproximado? Dejé de cepillarme los dientes. ¿Por qué necesitas saberlo? No necesito saberlo. Quiero saberlo. Se supone que somos socios. ¿Socios? Tenía gracia viniendo de alguien que estaba construyendo en secreto un caso legal en mi contra. El último estado de cuenta mostraba alrededor de 4,5 millones de pesos. Sus ojos se iluminaron por un momento antes de que se contuviera. Eso es más de lo que esperaba. He estado aportando durante 15 años y el mercado ha ido bien. Asintió pensativamente. Demasiado pensativamente. ¿Y el Afore de tu trabajo anterior? ¿Lo unificaste? Ahora estaba pescando cuentas que podría haber olvidado mencionar, buscando activos ocultos que no existían. Lo unifiqué con la cuenta actual hace años. ¿Y no hay otras cuentas para el retiro, fondos de inversión, nada de eso? Solo el Afore y un pequeño fondo de inversión personal con unos 540,000 pesos. Prácticamente podía ver su calculadora mental funcionando. Estaba sumando activos, probablemente calculando su parte potencial. A la mañana siguiente llegó la pregunta más agresiva hasta el momento. Quiero ver nuestras declaraciones de impuestos de los últimos 3 años. Esto no era una petición. Era una exigencia disfrazada de transparencia matrimonial. Están en el archivador. Siempre has tenido acceso a ellas. Lo sé, pero quiero revisarlas de verdad, entender mejor nuestra situación fiscal. Quería peinarlas, buscando ingresos no declarados o deducciones ocultas, buscando pruebas de mala conducta financiera que no existían. Siéntete libre. Aunque, debería mencionar que nuestro contador guarda copias de todo si quieres el cuadro completo. Su rostro se iluminó. Es una buena idea. Quizás deberíamos programar una reunión con él juntos. Una reunión donde podría hacer preguntas inquisitivas bajo el disfraz de ser una esposa involucrada. Claro, lo llamaré. Pero no estaría llamando para programar una reunión conjunta. Estaría llamando para advertirles sobre lo que realmente estaba sucediendo. Esa tarde, mientras ella estaba haciendo recados, tuve una conversación franca con nuestro contador. Está construyendo un caso para el divorcio, le dije. Va a intentar pintarme como si ocultara activos o manipulara las finanzas. ¿Estás ocultando activos?
Has preparado nuestros impuestos durante 5 años. Sabes exactamente lo que tengo y de dónde viene. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Todo está documentado y es legítimo. Ese no es el punto. No está buscando una mala conducta real. Está buscando cualquier cosa que pueda ser tergiversada para que parezca una mala conducta. Lo entendió de inmediato. Documentaré nuestra conversación y me aseguraré de que todos nuestros registros estén completos y organizados. Cuando llegó a casa esa noche, su comportamiento había cambiado. Parecía más segura, más agresiva. Programé esa cita con el contador, anunció. El viernes a las 2. Aún no he hablado con él. Llamé directamente, le dije que queríamos revisar nuestra situación financiera juntos. Me había pasado por alto por completo. Eso era desesperación o confianza en que estaba cerca de tener todo lo que necesitaba. Bien pensado, dije. Será bueno tener todo claro. Sonrió, pero ahora había algo depredador en ello. Como si pensara que se estaba acercando a su presa. Pero lo que no se daba cuenta era que cada pregunta, cada conversación, cada movimiento agresivo estaba siendo documentado por alguien mucho más experimentado en la recopilación de pruebas que ella. La reunión con el contador sucedería, pero no iba a ir como ella esperaba. La reunión con el contador era el viernes a las 2. Para el jueves por la noche, tenía todo preparado para lo que sabía que sería su última sesión de recopilación de información. Había pasado la semana construyendo silenciosamente mi propio caso. Estados de cuenta bancarios organizados, registros de inversión compilados, registros de comunicación documentados, pero lo más importante, descubrí el alcance total de su operación. Había sido descuidada. 3 llamadas más al bufete de abogados, además de una consulta con un investigador privado que había pagado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Aparentemente, había contratado a alguien para verificar la información que había estado recopilando. El investigador privado había encontrado exactamente lo que esperaba que encontrara, nada. Ni cuentas ocultas, ni activos secretos, ni mala conducta financiera porque no la había. Pero eso no importaba para su plan. No estaba buscando irregularidades reales. Estaba construyendo una narrativa. El jueves por la noche, hizo su intento más transparente hasta el momento. He estado pensando en nuestra conversación con el contador mañana, dijo durante la cena. Quiero asegurarme de hacer las preguntas correctas. ¿Cómo cuáles? Bueno, quiero entender nuestro cuadro financiero completo. Todas las fuentes de ingresos, todos los activos, todas las deudas. Sacó una lista escrita a mano. De hecho, trajo notas a la cena como si fuera una reunión de negocios. También quiero saber sobre cualquier negocio que puedas tener del que no esté al tanto. ¿Negocios? Ya sabes, inversiones paralelas, trabajo de consultoría, cualquier cosa que pueda generar ingresos que no aparezca en nuestros estados de cuenta regulares. Estaba pescando ingresos no declarados, buscando evasión de impuestos o flujos de ingresos ocultos. No tengo ninguna inversión paralela ni trabajo de consultoría. Nunca los he tenido. Su bolígrafo se cernía sobre su bloc de notas. Pero si lo tuvieras, me lo dirías, ¿verdad? Si lo tuviera, aparecería en nuestras declaraciones de impuestos, que ya has revisado 3 veces esta semana. Había estado estudiando esas declaraciones como si fueran pergaminos antiguos que contenían secretos ocultos, buscando discrepancias que no existían. ¿Cierto? Por supuesto. Solo quiero ser exhaustiva. Exhaustiva. Esa es una palabra para describirlo. También quiero discutir nuestras pólizas de seguro continuo. Seguro de vida, de invalidez, todo eso. Ahora, estábamos llegando al meollo del asunto. Quería saber exactamente a qué tendría derecho si algo me pasaba o si ella hacía que algo me pasara a través de procedimientos legales. Nuestras pólizas no han cambiado en 3 años. Mismos beneficiarios, mismas cantidades de cobertura. Pero debería entender mejor los detalles. ¿Qué pasa si nosotros? ¿Si nuestra situación cambia? ¿Nuestra situación? Ni siquiera podía decir la palabra divorcio en voz alta. Si nos divorciamos, ¿quieres decir? Se estremeció ligeramente.
Bueno, sí. Quiero decir, siempre es bueno saber estas cosas. Si nos divorciamos, necesitas conseguir tu propia póliza de seguro de vida. La mía volvería a mis padres como beneficiarios. La forma en que se le cayó la cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado contando con ese seguro de vida como parte del cálculo de su acuerdo. Llegó el viernes por la mañana y estaba más nerviosa de lo que la había visto en meses. No paraba de revisar su cuaderno, ajustar sus preguntas, ensayar lo que iba a decir. Creo que esta reunión es realmente importante para nuestra relación, dijo mientras conducíamos a la oficina del contador. La transparencia financiera es crucial para la confianza. Confianza, viniendo de alguien que había estado documentando en secreto mi comportamiento y consultando con abogados de divorcio. Absolutamente estuve de acuerdo. Transparencia total. La reunión comenzó exactamente como esperaba. Llegó armada con su lista de preguntas, lista para llevar a cabo una auditoría financiera exhaustiva disfrazada de comunicación matrimonial. Queremos asegurarnos de que entendemos nuestro cuadro financiero completo, le dijo al contador. Todos los ingresos, todos los activos, todas las posibles responsabilidades. Él sacó los archivos que le había pedido que preparara. Cada documento perfectamente organizado, cada transacción contabilizada, cada fuente de ingresos claramente documentada. Durante la siguiente hora, ella hizo todas las preguntas que había estado acumulando: verificación de ingresos, confirmación de activos, análisis de deudas, revisión del cumplimiento fiscal. El contador respondió a cada pregunta con profesionalismo y minuciosidad, proporcionando documentación para todo: estados de cuenta bancarios, registros de inversión, verificación de empleo, declaraciones de impuestos. Al final de la sesión, tenía un perfil financiero completo, todo lo que creía necesitar para su caso legal. Lo que no tenía era ninguna prueba de irregularidades, porque no las había. Al salir de la oficina, pude ver su frustración. Había obtenido toda la información que quería, pero nada de ello respaldaba la narrativa que intentaba construir. Eso fue realmente útil, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Muy exhaustivo, estuve de acuerdo. Ahora ambos sabemos exactamente dónde estamos financieramente. Esa noche, hizo lo que sabía que sería su último intento. Quiero preguntarte algo directamente, dijo mientras nos sentábamos en la sala de estar. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Me estás ocultando algo? Financieramente, emocionalmente, cualquier cosa. Este era el momento. Su séptima pregunta, la diseñada para engañarme y que admitiera algo o para crear un momento que luego podría afirmar que fue engañoso. La miré directamente a los ojos. No te estoy ocultando nada. Cada activo, cada fuente de ingresos, cada decisión financiera ha sido transparente y documentada. Estudió mi rostro, buscando gestos que no existían. ¿Y nunca has hecho nada que pudiera ser problemático si saliera a la luz? Define problemático. Cualquier cosa que pudiera verse mal, cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. Esperaba que admitiera algo inocuo que luego pudiera tergiversar como prueba de mala conducta. Nunca he hecho nada ilegal, poco ético o engañoso con respecto a nuestras finanzas o nuestra relación. Sus hombros se hundieron ligeramente. Después de semanas de investigación, había salido con las manos vacías. Pero yo no había terminado. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, dije con calma. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Por qué has estado documentando nuestras conversaciones y consultando con abogados de divorcio? El color se le fue del rostro por completo. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Yo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del cuaderno que guardas en tu bolso. El que usas para anotar todo lo que digo sobre finanzas. Estoy hablando de las 3 llamadas a García, López y Asociados. Estoy hablando del investigador privado que contrataste la semana pasada. Se quedó paralizada como un ciervo atrapado en los faros. Estoy hablando de tu historial de navegación lleno de investigaciones sobre la división de activos y acusaciones de abuso emocional. Estoy hablando del borrador de correo electrónico a tu amiga abogada preguntando sobre situaciones hipotéticas que involucran a maridos controladores.
Su respiración se volvió superficial y rápida. Así que, aquí está mi pregunta, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. ¿Planeabas divorciarte de mí usando pruebas fabricadas de mala conducta financiera y abuso emocional? ¿O planeabas algo más ambicioso, como que me arrestaran por cargos falsos? Se levantó bruscamente, derribando su copa de vino. Tú revisaste mis cosas privadas. Me protegí de alguien que estaba construyendo un caso en mi contra usando nuestras conversaciones matrimoniales como prueba. No lo estaba. No lo hice. Documentaste 7 preguntas estratégicas diseñadas para recopilar información para procedimientos legales. Investigaste cómo probar la mala conducta financiera. Consultaste con abogados e investigadores privados. Preparaste acusaciones de abuso emocional. Su rostro había pasado de pálido a rojo encendido. Estaba atrapada, y lo sabía. La única pregunta que queda, dije, poniéndome de pie para enfrentarla, es si esto era solo una preparación para el divorcio o si planeabas que me acusaran penalmente de algo que no hice. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verla calcular, tratando de averiguar cuánto sabía realmente frente a cuánto estaba adivinando. Pero sus siguientes palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre hasta dónde había estado dispuesta a llegar. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Y cuando habló, su voz era completamente diferente. La actuación de esposa dulce y preocupada había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Te crees muy listo, verdad, Carlos? Lo suficientemente listo como para ver a través de lo que sea que es esto. Se rió, pero no fue agradable. No tienes ni idea de en qué te has metido. Entonces ilumíname. Caminó hacia la ventana, sus manos temblando ligeramente. Cuando se volvió, su rostro se había endurecido en algo que apenas reconocí. ¿Quieres saber lo que realmente estaba haciendo? Bien. Estaba construyendo un caso que te metería en la cárcel por violencia familiar y abuso financiero. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Basado en qué? Nunca te he puesto una mano encima. Nunca he controlado ni manipulado nuestras finanzas. Basado en lo que necesitara para basarlo. La forma casual en que lo dijo fue aterradora. Estaba admitiendo que planeaba fabricar pruebas para cargos criminales graves. Lo tenía todo planeado, continuó, su voz ganando confianza mientras hablaba. Abuso emocional documentado durante meses de conversaciones. Manipulación financiera probada a través de tu comportamiento reservado sobre las inversiones. Amenazas crecientes que me hicieron temer por mi seguridad. Nada de eso sucedió. No importa lo que sucedió. Importa lo que podría probar que sucedió. Estaba confesando conspiración para cometer fraude, presentar denuncias falsas y perjurio. Todos delitos graves. El investigador privado iba a testificar que me habías ocultado activos. El abogado iba a presentar pruebas de que me habías amenazado cuando cuestioné nuestras finanzas. Pruebas que no existen. Pruebas que estaba creando. Lo dijo como si fuera lo más razonable del mundo, como si fabricar cargos criminales fuera una actividad más de un martes cualquiera. Verás, hice mi tarea. Los casos de violencia familiar con componentes financieros obtienen acuerdos que pueden exceder el 50% de los bienes, más pensión compensatoria, más reparación del daño. Y si fueras a la cárcel, yo me quedaría con todo. El cálculo en su voz era escalofriante. Esto no era venganza emocional. Era un plan de negocios. Pero luego tuviste que ser listo, ¿no? Tuviste que empezar a prestar atención. Se acercó y por primera vez en nuestro matrimonio, me sentí genuinamente amenazado por su presencia. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora tengo que acelerar el cronograma. ¿Qué significa? Sonrió. Y fue lo más perturbador que había visto en mi vida. Significa que mañana solicito una orden de restricción alegando que me amenazaste esta noche cuando te confronté sobre las cuentas ocultas. La denuncia en el Ministerio Público sigue el lunes, alegando meses de abuso creciente. La demanda de divorcio se presenta el martes con pruebas de mala conducta financiera y violencia familiar. Lo tenía todo planeado.
Una destrucción completa de mi vida ejecutada en el lapso de 5 días. La belleza de esto, continuó, es que una vez que se presentan las acusaciones, tu reputación queda destruida, seas condenado o no. Tu trabajo, tus finanzas, tu libertad, todo se habrá ido. La miré fijamente, viendo finalmente quién era realmente debajo de 8 años de matrimonio. No solo planeaba divorciarse de mí. Planeaba destruirme por completo. Pero había cometido un error crucial. Había revelado el alcance total de su plan. Es una estrategia bastante buena, dije con calma. Solo tiene un problema. ¿Cuál? Estás confesando conspiración para cometer fraude, presentar denuncias falsas, perjurio e intento de extorsión. Su expresión de confianza vaciló ligeramente. Es tu palabra contra la mía. En realidad, es tu palabra contra una grabación. Su rostro se puso completamente blanco. ¿Qué grabación? Saqué mi teléfono, que había estado grabando desde el momento en que comenzó su confesión. Esta grabación, en la que acabas de admitir que planeabas fabricar cargos criminales en mi contra para obtener beneficios económicos. Se abalanzó sobre el teléfono, pero yo ya había retrocedido y subido el archivo a la nube. No puedes grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, aquí en México, la ley permite grabar cualquier conversación de la que seas parte. No necesito tu consentimiento. Sus manos temblaban ahora, y pude ver el pánico apoderándose de ella mientras se daba cuenta de lo que acababa de hacer. Tú. Me engañaste. Te hice una simple pregunta. Tú elegiste confesar múltiples delitos graves. Se hundió en la silla, el peso de su situación finalmente golpeándola. Pero esto es lo que realmente quiero saber, dije, sentándome frente a ella. ¿Planeabas esto desde el principio, o decidiste destruir mi vida en algún punto del camino? Me miró con puro odio. He estado planeando esto desde nuestro segundo aniversario. 6 años. Había estado planeando arruinarme durante 6 años de matrimonio. Las preguntas, la documentación, la investigación legal, todo ello estaba construyendo este momento. Solo estaba esperando el momento adecuado para apretar el gatillo. ¿Y qué hizo que este fuera el momento adecuado? Conseguiste ese ascenso el año pasado. Salario más alto, mejores beneficios de jubilación. Hizo que el pago valiera más la pena. Había esperado hasta que destruirme fuera más rentable para ella. Además, necesitaba tiempo para construir un caso convincente. Las acusaciones de abuso son más creíbles si hay un patrón documentado a lo largo del tiempo. Un patrón que fabricaste por completo. Un patrón que construí cuidadosamente. La forma clínica en que discutía la destrucción de mi vida era más perturbadora que su ira. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó. Ahora tienes una opción. Levantó la vista, una esperanza parpadeando en sus ojos. Puedes empacar tus cosas e irte esta noche, firmar los papeles del divorcio aceptando un proceso sin oposición con una división mínima de bienes, y esperar que no entregue esta grabación a la policía. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, llamo a la policía ahora mismo y te arrestan por conspiración para cometer fraude, intento de extorsión y planear presentar denuncias falsas. Luego pongo esta grabación para cualquiera que quiera escucharla, empezando por tu empleador y terminando con cada abogado de la ciudad. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que había perdido por completo. Esto es chantaje. Estos son consecuencias. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando sus limitadas opciones. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Ya decidiste cuando pasaste 6 años planeando destruir la vida de una persona inocente. Cogí mi teléfono y empecé a marcar. Espera, dijo desesperadamente. ¿Qué estás haciendo? Llamando a la policía. Pero dijiste que tenía una opción. Me detuve, con el dedo sobre el último dígito. La opción era irte en silencio o enfrentar las consecuencias públicamente. Elegiste públicamente cuando amenazaste con presentar cargos falsos mañana. Su rostro se puso ceniciento al darse cuenta de que yo había estado varios pasos por delante de ella todo el tiempo. Verás, mientras tú construías un caso falso en mi contra, yo estaba construyendo un caso real en tu contra.
Registros telefónicos, registros financieros, registros de comunicación, declaraciones de testigos del investigador privado que contrataste, testimonios de los abogados que consultaste. No testificarán en mi contra. Testificarán sobre lo que les dijiste, que fue que querías construir un caso contra un marido abusivo que estaba ocultando activos. Cuando descubran que ambas afirmaciones eran fabricadas, se convertirán en testigos de tu fraude. Terminé de marcar el número. La diferencia entre tu plan y el mío, dije mientras el teléfono empezaba a sonar, es que todo en mi caso sucedió realmente. La policía llegó en 15 minutos. 2 agentes, profesionales y minuciosos, que escucharon mi declaración y revisaron las pruebas que preparé. La grabación fue lo suficientemente condenatoria, pero lo que selló su destino fue el rastro de papel que había dejado. Las facturas del investigador privado, las consultas con los abogados, el cuaderno lleno de observaciones fabricadas, el historial de navegación documentando su investigación sobre estrategias de acusaciones falsas. Intentó afirmar que la había manipulado para que confesara, que la grabación estaba sacada de contexto, que había estado hablando hipotéticamente, pero las pruebas eran abrumadoras y metódicas. Los agentes la arrestaron por cargos de conspiración para cometer fraude, intento de extorsión y asociación delictuosa mientras le leían sus derechos. Me miró con puro veneno. Esto no ha terminado, siseó mientras la esposaban. En realidad, sí ha terminado. El proceso legal se movió más rápido de lo que esperaba. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero al fiscal no le interesó. El caso era demasiado claro y los delitos demasiado graves. Durante la fase de investigación, surgieron aún más pruebas. Había estado en contacto con otras mujeres que habían utilizado con éxito acusaciones falsas en procesos de divorcio. Había investigado mi horario de trabajo para planificar el momento óptimo para presentar órdenes de restricción. Incluso había investigado pólizas de seguro de vida y lo que sucedería si yo moría en circunstancias sospechosas. El alcance total de su plan era más extenso de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de fraude en el divorcio. Había estado explorando múltiples escenarios para destruir mi vida, dependiendo de cuál sería el más rentable. Su juicio duró 3 días. La fiscalía presentó un caso metódico que mostraba premeditación, cálculo e intención de cometer múltiples delitos graves. La defensa intentó pintarla como una mujer desesperada atrapada en un matrimonio abusivo, pero esa narrativa se derrumbó cuando pusieron la grabación de su confesión. He estado planeando esto desde nuestro segundo aniversario, dijo su propia voz al jurado. Solo estaba esperando el momento adecuado para apretar el gatillo. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. El juez la condenó a 18 meses de prisión, 3 años de libertad condicional y reparación del daño por los gastos legales. También recibió una orden de restricción permanente que le prohibía cualquier contacto conmigo. Mientras el alguacil se la llevaba, se volvió una última vez. La rabia en sus ojos había sido reemplazada por otra cosa. La constatación de que su plan de 6 años no solo había fracasado, sino que había resultado en la completa destrucción de su propia vida en lugar de la mía. El divorcio se finalizó mientras estaba en prisión. Sin oposición, división mínima de bienes, exactamente lo que le había ofrecido originalmente. La diferencia era que ahora tenía antecedentes penales y yo tenía una documentación completa de su comportamiento fraudulento. 6 meses después de su sentencia, recibí una llamada del detective Salazar, que había trabajado en su caso. Pensé que debería saberlo. Hemos tenido a otros 3 hombres que han presentado historias similares sobre tu exesposa. Aparentemente, no fuiste su primer objetivo. ¿Qué quieres decir? Lo había hecho antes. Tácticas diferentes, pero la misma estrategia básica. Usar acusaciones falsas para destruir a los hombres financiera y legalmente. Resultó que había estado casada 2 veces antes que yo. Ambos matrimonios habían terminado con acusaciones de abuso que luego se demostraron falsas, pero no antes de que la reputación y las finanzas de los hombres fueran destruidas. Es lo que llamamos una víctima profesional, explicó el detective Salazar. Alguien que usa el sistema de justicia como un arma para obtener beneficios económicos. ¿Cuántas vidas arruinó? Todavía estamos investigando, pero al menos 4 hombres en los últimos 12 años. Eres el primero que lo vio venir y lo documentó adecuadamente.
Las palabras del detective me acompañaron durante semanas. Por otros hombres que vieron sus vidas destruidas por alguien en quien confiaban, alguien con quien se habían casado y a quien habían amado. Yo había tenido suerte. Había reconocido el patrón temprano y tenía los recursos para contraatacar. Pero, ¿cuántos otros hombres había por ahí, tomados por sorpresa por parejas de las que nunca hubieran sospechado tal cálculo? Un año después, testifiqué en una audiencia en el Senado sobre el fraude por acusaciones falsas y la necesidad de penas más severas. Mi caso se había convertido en una especie de hito, utilizado en la formación de la policía de investigación y en la educación legal. El fiscal que llevó su caso me dijo después que mi documentación y recopilación de pruebas habían sido las más exhaustivas que había visto en 20 años de carrera. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde, dijo. Tú no solo lo viste venir, sino que construiste una carpeta de investigación a prueba de balas mientras ella todavía estaba construyendo la suya. 2 años después de su condena, me encontré con su antiguo investigador privado en una cafetería. Me reconoció y se acercó a disculparse. Quiero que sepas que cuando me contrató, pensé que estaba ayudando a una víctima de abuso financiero, dijo. No tenía idea de que estaba fabricando todo. ¿Cómo podrías haberlo sabido? Ese es el punto. Debería haberlo sabido. Mirando hacia atrás, la historia no cuadraba, pero ella era convincente y yo quería ayudar a alguien que creía que estaba siendo victimizado. Me dijo que había cambiado sus prácticas comerciales después de mi caso, implementando procedimientos de verificación para evitar ser utilizado en esquemas de fraude nuevamente. Salvaste mi carrera al exponer lo que estaba haciendo. Si hubiera tenido éxito, yo habría sido un cómplice involuntario en la destrucción de una persona inocente. 3 años después, salió de la cárcel. Recibí la notificación a través de la Comisión de Atención a Víctimas junto con la confirmación de que la orden de restricción seguía en vigor. Nunca más supe de ella, pero sí oí hablar de ella. Se mudó a otro estado, cambió su nombre y en 6 meses se había casado con otro hombre, un empresario de éxito, recién divorciado, que buscaba compañía. Dudé si advertirle, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Has hecho tu parte, dijo. No puedes salvar a todo el mundo. Aún así, esperaba que fuera más listo de lo que yo había sido inicialmente. Esperaba que reconociera las señales si ella empezaba a hacer preguntas inocentes sobre sus finanzas. Hoy, 5 años después de su arresto, estoy vuelto a casar con alguien que me pregunta por mi día, no por mis estados de cuenta. Alguien que está interesado en construir una vida juntos, no en documentar mi comportamiento para usarlo más tarde en mi contra. La experiencia me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Soy más cauteloso, más observador, más protector de mi privacidad y mis bienes. Pero no soy cínico. Aprendí que la confianza no se trata de creer en alguien sin cuestionar. Se trata de prestar atención a si las acciones de alguien se alinean con sus palabras a lo largo del tiempo. Y aprendí que los depredadores más peligrosos a menudo se parecen exactamente a las personas en las que se supone que debes poder confiar más. 7 preguntas inocentes. Eso fue todo lo que necesitó para pensar que podía destruir mi vida. Pero una pregunta oportuna de mi parte la puso tras las rejas en su lugar. A veces la justicia no se trata de lo que te sucede a ti. Se trata de lo que evitas que le suceda a otros. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.